Muy bien, muchas gracias. Bueno, los temas de hoy realmente son de gran importancia, no solamente para, digamos, los que estamos inmersos en la salud pública, ¿no? Sino especialmente para los que de alguna manera estamos involucrados en el manejo de las vacunas, ¿no? Especialmente en estos tiempos en los cuales tenemos que promover pues la adherencia importante a estos medios biológicos que nos ayudan a mejorar nuestra resistencia frente a enfermedades trascendentales como el COVID que hemos tenido, ¿no? Gracias a la vacuna es que esta pandemia pues redujo significativamente el riesgo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que son, digamos, armas que se preparan para mejorar nuestra resistencia frente a enfermedades, eh, también por ser pues productos biológicos, tienen la posibilidad de generar reacciones adversas, ¿no? Y dentro de las cuales muchas reacciones que podrían no deberse a la vacuna, ¿no? O de estar asociadas a otros factores se pueden atribuir a la vacuna. Por eso es que hablamos de los famosos ESAVI, ¿no? Los eventos supuestamente atribuidos a la inmunización, ¿no? Estimados participantes, por favor, desactivar el audio. Muchas gracias. Sería bueno que apagan su micrófono para que no haya interferencia, por favor. Carlos Soto Linares. Eh, Ah, él es jefe de epidemiología Estimados de participantes, disculpen, ¿podrían Goldman. apagar sus micrófonos, por favor? Entonces, como primer tema, vamos a ver lo que es la identificación y manejo oportuno de la CESAVI, ¿no? Empezando por lo que es el reconocimiento de las manifestaciones clínicas de los principales eventos supuestamente atribuibles a la inmunización, ¿no? Vamos a ver poco lo que es la farmacovigilancia de las vacunas, poco para saber de qué se tratan las vacunas. Definitivamente son productos biológicos que van a generar pues una reacción, ¿no? Eh, en el organismo una reacción inmunológica, especialmente humoral, generando la producción de anticuerpos, ¿no? Específicos al antígeno vacunal, ¿no? Vamos a ver qué es una vacuna, para recordar, ¿no? Luego que recordar qué es un ESAVI, cómo se clasifican los ESAVI, cuáles son las contraindicaciones y precauciones que hay que tener con las vacunas y luego el tema principal, que es las manifestaciones clínicas de los eventos supuestamente atribuibles a la vacuna de inmunización, ¿no? Entonces, para que una vacuna salga, digamos, al mercado y sea aplicado de manera, digamos, libre en la población, ¿no? Tiene que pasar una serie de, por favor, apaguen su micro, eh, una serie de procesos investigativos, ¿no? Entonces, ustedes han escuchado cuando se estaba produciendo la vacuna contra el COVID, ¿no? Decían que para que se pueda comercializar la vacuna y se pueda aplicar a nivel de la población, tenía que ver el informe de los estudios de fase 3, ¿no? Efectivamente, ¿no? En la investigación experimental, ¿no? Especialmente para validar productos terapéuticos o productos preventivos como son las vacunas, ¿no? Aparte de la investigación in vitro, ¿no? Luego tenemos la investigación experimental en animales, ¿no? Y luego tenemos la investigación clínica, ¿no? Dentro de la investigación clínica tenemos las cuatro fases, ¿no? Fase uno, fase 2, fundamentalmente están relacionadas a garantizar el conocimiento de lo que es la farmacodinámica, la farmacocinética del producto, ¿no? Es cómo se va a comportar en la reacción dentro del organismo, ¿no? Luego tenemos
los estudios de fase 3 que sí están directamente orientados a manejar la seguridad de la vacuna, ¿no? A fin de que no haya reacciones significativas eh, en las personas que la reciben, ¿no? Una vez que se pasa esta fase, ya se puede comercializar la vacuna. Y luego tenemos los estudios de fase 4 que ya se hacen durante la aplicación eh, a la población, ¿no? Y lo hacemos a través de una estrategia que se conoce como la farmacovigilancia, ¿no? Y ahí tenemos la farmacovigilancia de fase 4 que corresponde a las investigaciones que realizamos para identificar posibles efectos adversos a la vacuna durante la aplicación masiva en la población, ¿no? Entonces, ¿cómo es que definimos la farmacovigilancia de vacunas? Dice, es la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y comunicación de los eventos adversos después de la inmunización y otros problemas relacionados con la vacuna o inmunización y con la prevención de efectos adversos de la vacuna o la inmunización, ¿no? Entonces, a pesar de que en los estudios de fase 3 ya se ha identificado, digamos, el mínimo riesgo, ¿no? Porque nunca el riesgo va a ser cero, no existe el riesgo absoluto cero. eh, Siempre va a haber en cualquier producto, ¿no? Ya sea biológico o químico, va a haber una reacción, ¿no? En el hecho de las vacunas, las reacciones definitivamente son, vamos a ver más adelante cuando veamos eh, cuál es la probabilidad de que haya una reacción, que es por millones de dosis va a haber una reacción, ¿no? Sin embargo, existe, ¿no? Entonces, en la farmacovigilancia es que seguimos vigilando estas posibles reacciones, no solamente las reacciones adversas que pueden ir en contra de la salud de las personas, ¿no? Sino también, incluso se pueden identificar algunos efectos positivos también, ¿no? Entonces, dentro de los productos biológicos que se utilizan, ¿no? Para controlar las enfermedades infecciosas, ¿no? Tenemos los inmunológicos o vacunas, ¿no? Que consisten en preparados de antígenos, ¿no? Ya sea con partes del germen o el microorganismo patógeno, o puede ser con, digamos, el mismo microorganismo, pero al cual hemos controlado sus capacidades patogénicas y virulentas, ¿no? Todo germen tiene tres capacidades, ¿no? Que según esas capacidades nosotros lo calificamos como de alto riesgo o bajo riesgo, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores que nos permiten ver el riesgo de un germen, ¿no? El primero es la infectividad, ¿no? ¿Qué es la infectividad? La capacidad que tiene el agente de poder pasar del reservorio, ¿no? O de donde están naturalmente, eh, digamos, superviviendo en el medio ambiente, a un huésped susceptible, ¿no? Entonces, ¿qué es un huésped susceptible? La persona que puede aceptar eh, y permitir que ese germen entre en su organismo, se mantenga viable y se multiplique, ¿no? Eso se llama la infectividad, ¿no? Lo otro es la patogenicidad, ¿no? ¿Qué es la patogenicidad? Es la capacidad que tiene el agente causal, ¿no? De poder generar la enfermedad. O sea, sabemos que todas las personas que se infectan con un germen, no todos se enferman, ¿no? Por ejemplo, en el COVID, de todos los infectados, solamente el 30% hacía manifestaciones clínicas, 70% o hacía un cuadro subclínico o simplemente no generaba ninguna reacción clínica, ¿no? Entonces hay un porcentaje que sí van a enfermar y eso es lo que se llama la capacidad patogénica del agente causal, ¿no? La otra capacidad importante es lo que se conoce como la virulencia, ¿no? ¿Qué es la virulencia? Es la capacidad que tiene el agente infeccioso de provocar enfermedad grave o fatal, ¿no? Entonces, y si tiene esas tres capacidades, nosotros vamos a ver, pues,
la capacidad, digamos, epidémica o pandémica que puede tener, ¿no? Y dada su virulencia, se va a considerar pues un germen de alto riesgo, muy alto riesgo, de mediano riesgo, bajo riesgo, ¿no? Por ejemplo, el COVID, ¿no? Definitivamente su eh, virulencia no ha sido tan alta, ¿no? Comparado con otros gérmenes como el ébola, por ejemplo, eh, que sí su virulencia es terrible, ¿no? Porque tiene, ¿qué es la virulencia? Decíamos, la capacidad de producir casos graves o fatales, ¿no? Fatales que producen la muerte, ¿no? En el caso del ébola, la virulencia se mide con la letalidad. ¿Qué es la letalidad? La capacidad de matar, ¿no? Y la virulencia del ébola está entre el 30 a 60%, ¿no? Que realmente es totalmente alta, ¿no? A diferencia del COVID, que su letalidad a nivel mundial, ¿no? El promedio mundial ha sido de 3,1%, ¿no? Claro, ha habido países que ha habido la letalidad mayor, ¿no? Debido a las brechas sanitarias que tenemos, como el Perú, por ejemplo, ha sido uno de los países que ha tenido una de las más altas letalidades. Nuestra letalidad ha llegado al 9,3%, ¿no? ¿Qué significa? Que de cada 100 personas que hicieron cuadro clínico de COVID, morían pues alrededor de 10 personas, ¿no? Entonces, con las vacunas vamos a reducir ese riesgo, ¿no? Luego tenemos los sueros, ¿no? Los sueros son sustancias biológicas en las cuales ya existen anticuerpos preformados, ¿no? Entonces, a diferencia de las vacunas son antígenos que van a estimular la producción de anticuerpos en nuestro organismo. Los sueros ya tienen los anticuerpos preformados y lo que vamos a hacer es inyectarle anticuerpos a la persona, ¿no? Pero por ser productos biológicos extraños a nuestro organismo, también pueden tener reacciones adversas, ¿no? Luego tenemos los alergenos, ¿no? Que son antígenos naturales o artificiales, ¿no? Que podrían también generar una reacción, ¿no? Alérgica en nuestro organismo, ¿no? Entonces, son derivados, pues, de la sangre humana o del plasma humano, ¿no? Hay otros productos biológicos, ¿no? Como por ejemplo la heparina, ¿no? O la toxina botulínica, ¿no? O la asparaginasa, ¿no? Son sustancias que producen algunos, la toxina botulínica, por ejemplo, es el Clostridium botulinum, ¿no? Eh, Tenemos luego productos biotecnológicos, ¿no? Eh, Fabricados ya de manera artificial, ¿no? Por eso dice biotecnológicos, ¿no? Donde se hace una recombinación de partículas genéticas, como es el ADN, por ejemplo, ¿no? Y hay también los llamados anticuerpos monoclonales, ¿no? O híbridos, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata una vacuna, no? Entonces, una vacuna es un producto biológico que nos proporciona inmunidad, ¿no? Activa, ¿no? O adquirida, ¿no? O sea, lo que va a hacer la vacuna es estimular a nuestro organismo para que se produzcan anticuerpos, ¿no? Y son anticuerpos específicos contra el antígeno específico que recibimos también, ¿no? Entonces, puede ser de manera determinada, produce una inmunidad frente a una enfermedad específica. Entonces, por eso tenemos la vacuna específica para sarampión, para rubiola, para varicela, para tuberculosis, ¿no? Etcétera, ¿no? Para el COVID. Entonces, la persona vacunada lo que va a hacer es, con el estímulo antigénico específico, va a producir anticuerpos, ¿no? Son sustancias proteicas, ¿no? Que de manera específica se producen en reacción a un antígeno también específico. Y nos van a permitir protegernos contra esos antígenos, ¿no? Las vacunas se van a elaborar, pues, a partir de una forma, que digamos, puede ser del mismo germen atenuado o debilitado, ¿no? Entonces hay vacunas en la cual se le ha eliminado su capacidad patogénica, se le ha eliminado su capacidad virulenta, pero lo que no le hemos eliminado es su capacidad infectiva, ¿no?
como es el caso de la vacuna APO, ¿no? La antipolio oral, ¿no? Eh, la antipolio oral es una vacuna de virus vivo atenuado, ¿no? Así se llama. ¿Por qué se llama virus vivo atenuado? Es la misma partícula viral, pero a la cual le hemos quitado eh, la capacidad patogénica, ¿no? Pero no le hemos quitado la capacidad infectiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros vacunamos contra la antipolio? Los niños que reciben la vacuna van a poder multiplicar ese virus vacunal dentro de su organismo, ¿no? Y ese virus vacunal lo van a eliminar, ¿no? O como lo reciben por vía oral, también se elimina por vía fecal. Entonces, al multiplicarse, van a eliminarse los virus por vía fecal, ¿no? Y pueden contaminar las aguas, ¿no? Y pueden contagiar, ¿no? Con ese virus vacunal a otras personas, ¿no? ¿Y qué pasa si en ese escenario en el cual tenemos ese tipo de vacuna, hay personas inmunodeprimidas, ¿no? Entonces, el virus vacunal puede en esas personas empezar a recobrar nuevamente su capacidad patogénica. Y eso es lo que sucede cuando hemos tenido lo que se llaman los casos de polio postvacunal, ¿no? ¿Cuándo hay un caso de polio postvacunal? Cuando la vacuna ha recobrado su capacidad patogénica y que luego en algún momento se puede convertir nuevamente en un virus salvaje, ¿no? Entonces es importante, cuando tenemos una reacción de enfermedad por virus vacunal o por agente vacunal, inmediatamente hay que hacer el mismo control como si lo haríamos contra, digamos, el microorganismo salvaje, ¿no? Entonces, la otra forma es también, a partir de sus toxinas, podemos fabricar también vacunas, ¿no? O de sus partes proteicas, ¿no? Como tenemos las vacunas ADN o ARN, ¿no? Pueden estar fabricadas pues a partir de virus, bacterias o toxoides, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de vacunas, ¿no? Eh, que tenemos en el mercado? Tenemos vacunas vivas atenuadas, o sea, tienen la misma partícula patógena, pero a la cual le hemos quitado su capacidad patogénica y virulenta, ¿no? Pero no le hemos quitado su capacidad infectiva. También se llaman, luego tenemos las vacunas inactivadas. ¿Qué es una vacuna inactivada? Donde le hemos inactivado al virus. Es un virus que simplemente tenemos los antígenos, pero el virus o el agente ya no es vivo, sino está inactivado, ¿no? Luego tenemos los toxoides, ¿no? Que es fabricado a partir de exotoxinas o endotoxinas, ¿no? Luego tenemos las subunidades recombinantes, las vacunas de vector recombinante, vacunas de partículas, digamos, proteicas como el ADN o como el ARN, ¿no? Entonces, ¿qué es un ESAVI, no? Entonces, un ESAVI, según sus siglas, pues es un evento supuestamente. Entonces, ahí hay que considerar la palabra supuestamente. ¿Qué significa supuestamente? Que las personas que reaccionan frente a una vacuna podrían atribuirle el efecto a la vacuna y no siempre está relacionado con la vacuna, sino podría estar asociado a otro determinante o a otro factor, ¿no? Por eso dice supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización, ¿no? Si no controlamos, esto se sabe de manera adecuada, entonces muchas veces se pierde la confianza en la vacuna, ¿no? Y va a haber población que rechaza la vacuna, como que lo estamos teniendo en este momento por diferentes factores, y hay grupos antivacuna también, ¿no? Y eso pues perjudica, porque si nosotros no logramos las coberturas adecuadas, ¿no? Entonces, para garantizar la eliminación o la erradicación de una enfermedad inmunoprevenible, ¿no? Necesitamos tener coberturas que superen el 95%, ¿no? O sea, coberturas menores no nos van a permitir eliminar o erradicar la enfermedad. ¿Qué significa eliminar? Es cuando ya no encontramos casos en los límites de un país, ¿no? O de un territorio, ¿no? Erradicar es cuando ya no encontramos casos con búsqueda activa a nivel de todo el planeta Tierra, ¿no?
como es el caso que tenemos de la viruela, por ejemplo, ¿no? La viruela humana, ¿no? Es una enfermedad erradicada. O sea que en este momento ya tenemos muchos años que no encontramos, a pesar de que estamos buscando permanentemente, la vigilancia epidemiológica lo va a buscar, ¿no? No encontramos casos, ¿no? Eliminados, nosotros eliminamos, por ejemplo, la rubiola, hemos eliminado el sarampión, eliminamos la poliomielitis, ¿no? Eh, ¿Cuándo garantizamos una eliminación? Cuando hay un silencio epidemiológico con búsqueda activa de por lo menos 12 años, ¿no? O sea, después de 12 años de silencio epidemiológico con búsqueda activa, podemos decir que hemos eliminado una enfermedad inmunoprevisible de nuestro territorio, ¿no? Pero al no estar erradicado, ¿qué significa? Que hay todavía casos o brotes en algunos países del mundo, ¿no? Como es el caso del sarampión, por ejemplo, que en Bolivia y que en Venezuela, ¿no? No se ha eliminado, ¿no? Y luego nosotros eliminamos el sarampión en el año 2012, ¿no? Porque el último caso detectado de sarampión, ¿no? Fue en el año 2000, ¿no? En el año 2012 ya declaramos la eliminación del sarampión de nuestro territorio, ¿no? Sin embargo, con los problemas sociopolíticos que tiene Venezuela, todo ese flujo migratorio que ha habido, pues ha ingresado mucha gente a nuestro país, y que no solamente viene la gente, sino trae todos sus problemas de salud pública. Y como tenemos todavía que Venezuela no eliminó o no había eliminado, hay brotes en Venezuela de sarampión, ingresó en el año 2018 nuevamente casos importados de sarampión a nuestro territorio, ¿no? Eh, y encontraron una cobertura vacunal baja, ¿no? Durante el gobierno de Toledo, pues las coberturas vacunales bajaron de manera significativa, ¿no? Y en el 2018 nuestras coberturas vacunales ya estaban por debajo del 80%, ¿no? Y definitivamente pues se encontró un escenario activo y nuevamente hubo un brote, ¿no? En el año 2018 tuvimos más de 10 casos autóctonos de sarampión nuevamente, por lo que de nuevo estamos en proceso de eliminación, ¿no? Entonces, un ESAVI pues, es cualquier evento adverso asociado a la vacunación o inmunización, ¿no? Que tiene una asociación temporal y no necesariamente causal, ¿no? ¿Qué significa? Que no necesariamente va a estar asociado a la partícula o el germen atenuado, ¿no? Entonces puede ser cualquier signo desfavorable o involuntario, puede ser un hallazgo anormal, ¿no? O de laboratorio, o un síntoma o una enfermedad, ¿no? Es pues una definición operacional. ¿Qué se refiere con una definición operacional? Es una definición que nos va a servir para el trabajo del día, ¿no? Y que nosotros lo utilizamos para hacer un proceso de investigación, ¿no? Con y con el cual detectamos y luego lo investigamos con la finalidad de clasificarlo, ¿no? Al final, ¿de qué se trata ese evento adverso, ¿no? Si realmente está asociado a la vacuna o simplemente eh, es una coincidencia, ¿no? Porque puede ser por otro factor, ¿no? Según la OMS, lo define como cualquier situación de salud. Entonces, ¿cómo detectamos nosotros un problema de salud? A través de manifestaciones clínicas, puede ser un signo o un síntoma, ¿no? Un hallazgo anormal de laboratorio, ¿no? O un síndrome de enfermedad, ¿no? Y que puede ser pues una situación desfavorable y claro, no intencionada, porque nosotros cuando aplicamos una vacuna no estamos con la intención de provocarle un daño, ¿no? Sino que puede ser una reacción del organismo de la persona vacunada, ¿no? Y por algún factor que podría estar relacionado con la vacuna o con el proceso de vacunación
o con otra enfermedad o otro problema que coincidentemente sucede dentro del proceso de la vacunación, ¿no? Y por lo tanto, pues ocurre esto durante la vacunación o la inmunización. Y decíamos que no necesariamente tiene que ser, pues, de relación causal en el proceso de la aplicación de la vacuna, ¿no? Y la CESAVI, pues, va a incluir todos los CESAVI graves y no graves, ¿no? Nosotros clasificamos a los CESAVI en dos grupos, los graves y los no graves, ¿no? Claro, los no graves se va a vigilar a través de digamos, la farmacovigilancia, ¿no? Y los graves, que sí lo tiene que investigar el CDC, ¿no? En este caso, es el Centro de Control de Enfermedades del Perú, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasifican los CESARI, ¿no? Entonces, según su relación causal, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo pueden ser causados los CESARI, ¿no? Entonces, puede haber casos relacionados con la vacuna, ¿no? Entonces, aquí causado por una o más de las propiedades inherentes a la vacuna. Puede ser por la partícula vacunal o por el toxoide vacunal, etcétera. Entonces, acá sí es causal, ¿no? Porque está asociado directamente a la vacuna. Puede ser relacionado con defectos de la calidad de la vacuna. Aquí puede ser causado por uno o más defectos de la calidad de la vacuna, incluyendo el dispositivo de administración según lo dispuesto por el fabricante. Relacionado con un error de inmunización. Puede ser causado por la manipulación o la prescripción o administración inadecuada de la vacuna y que por su naturaleza es prevenible, como lo que sucedió cuando aplicaron la cuarta dosis de la vacuna anti-COVID, ¿no? Donde por error aplicaron el doble de dosis, ¿no? Entonces la dosis era 0,25 y empezaron a aplicar 0,5, ¿no? Entonces por una sobredosis estaban generando, y todos los vacunados en ese primer momento, que fue creo que una semana que vacunaron de manera equivocada, ¿no? Eh, entonces todos hacían pues reacciones, felizmente ninguna grave, todas han sido reacciones no graves, ¿no? Luego tenemos la relacionada con la ansiedad a la inmunización, ¿no? Entonces es el temor que puede tener la persona a recibir una vacuna, ¿no? Entonces, puede haber pues la lipotimia, el desmayo, ¿no? O eventos coincidentes, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Que está causado por otro germen, pero como sucedió en el mismo tiempo en que estamos aplicando la vacuna, entonces coincidentemente le pueden atribuir a la vacuna, pero se trata de otro problema, ¿no? Entonces, es según su relación causal, ¿no? Luego vemos según su gravedad, y esto es importante, ¿no? Entonces podemos tener ESAVI leve, ESAVI moderado, ESAVI grave, ¿no? Esa SAVI leve se presenta con signos y síntomas que son fácilmente tolerados por la persona que recibe la vacuna y que por lo general no requieren tratamiento ni hospitalización, simplemente observación. Entonces nosotros, por ejemplo, los SAVI moderados a graves se van a presentar entre los 15 a 30 minutos más o menos, ¿no? Por lo general. Pueden presentarse hasta las 24 horas, pero por lo general la mayoría de los CESAVI se van a presentar entre 15 a 30 minutos, ¿no? Y lo que nosotros hacíamos es que observábamos, por lo menos al vacunado, esperábamos que pase 15 minutos para que luego le demos de alta, ¿no? Y ver que no hay posibilidad de que haya un CESAVI, ¿no? Luego tenemos los CESAVI moderados, ¿no? Requieren el tratamiento farmacológico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un leve? El leve, a pesar de que hay signos y síntomas, pero no requiere tratamiento, ¿no? En el moderado sí necesita tratamiento farmacológico. Por ejemplo, si presenta fiebre o presenta un dolor intenso, entonces hay que darle antipiréticos o hay que darle analgésicos, ¿no? Entonces, sí necesita aquí un aumento de la frecuencia de observación del paciente. Entonces, una persona con SAI moderado eh, a pesar de que le voy a dar tratamiento farmacológico, no necesito hospitalizarlo, pero sí tengo que estar vigilándolo por lo menos las primeras 24 horas, ¿no? Estar preguntando
y también alertarle si presenta algún signo de riesgo, inmediatamente acudir a un establecimiento de salud, ¿no? Entonces, tanto los ESAVI leve y moderados, pues son considerados ESAVIs no severos, ¿no? Y son recogidos o vigilados y seguidos y evaluados por eh, eh, en este caso, el sistema de farmacia, ¿no? Eh, Manejado por o dirigido por la DGMID, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, ¿no? Luego tenemos la ESAVI grave, ¿no? También conocido como ESAVI severo, ¿no? Eso va a ser todo evento, pues, supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización que cumpla con uno o más de los siguientes criterios. Entonces, si es bueno, lo más grave sería, pues, que termine con la muerte, ¿no? Resulta en muerte, es un examen sumamente grave. O simplemente que está amenazando la vida de la persona. Por ejemplo, si produce una reacción anafiláctica y si no lo atendemos inmediatamente, puede la persona estar en riesgo su vida, ¿no? Y por lo tanto, estos sí requieren ser hospitalizados o van a permitir prolongar la hospitalización de la persona, ¿no? Y pueden terminar, pues, en generando discapacidad significativa o permanente. Entonces, cualquier problema severo te va a generar algunas secuelas, ¿no? Secuelas que pueden ser leves, moderadas o graves, ¿no? Y te van a generar una discapacidad primero, ¿no? Una discapacidad funcional. Esa discapacidad puede ser temporal o puede ser permanente. Si es permanente, ya se puede convertir luego en una minusvalía, ¿no? O puede generar en las personas, en las mujeres gestantes, un aborto, ¿no? O también puede producir una anomalía congénita en ese producto, ¿no? ¿Y quiénes son los responsables de vigilar ese tipo de SAVI, ¿no? Entonces van a ser recogidos los datos y seguidos y evaluados, investigados por el Centro de Control de Enfermedades del MINSA, ¿no? Y todos sus digamos, entidades referentes, ¿no? En las DIRIS o en las DIRESAS, y los responsables serán las unidades de epidemiología o las oficinas de epidemiología, ¿no? En los hospitales también somos las unidades de epidemiología y de salud ambiental que hacemos la vigilancia, ¿no? Entonces, un evento adverso de interés especial, ¿no? Eh, es todo evento, pues, de importancia médica, ¿no? Y que previamente ha sido identificado y predefinido, ¿no? Entonces, ¿qué significa identificado? Que además, para decir que es predefinido, hemos tenido que hacer una investigación, ¿no? Y determinar si todos los comportamientos, ¿no? Apuntan a que se trata de un sabio o no. Los que puede estar asociado de manera causal con una vacuna, ¿no? Y se debe vigilar de manera cuidadosa, ¿no? Y confirmar mediante estudios específicos adicionales. Entonces, cuando tenemos un evento adverso de interés especial, ¿no? Definitivamente tenemos que hacer la investigación y el seguimiento hasta concluir eh, calificando como ISABI o descartando, ¿no? ¿Cuáles son considerados como eventos adversos de interés especial, ¿no? Son eventos graves, en primer lugar, ¿no? Que dice ocurrieron con otras vacunas, ¿no? Y pueden ser como el caso del síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Las encefalomielitis aguda diseminada o la anafilaxia, ¿no? Son la más complicada que puede producir la muerte, sí, es la anafilaxia, es un poco más aguda, ¿no? Puede estar relacionado con las nuevas formas de vacunación o las nuevas plataformas de inmunización, ¿no? Puede estar relacionado con los coadyuvantes o ayuvantes, ¿no? O sea, con los productos que hacemos o que adhieren o se adicionan a las vacunas, ¿no? Eh, para mejorar su adherencia o mejorar su viabilidad, ¿no? También se relaciona con una falta de inmunogenicidad de la vacuna, ¿no? ¿Qué significa eso? Que te estoy aplicando la vacuna, pero no voy a generar
la reacción inmunológica esperada, ¿no? O puede ser específicos para determinados grupos de población también, ya por factores a veces idiosincráticos, ¿no? O factores relacionados, eh, digamos, con la propia genética de la persona, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos de estos eventos adversos de interés especial? Pues decíamos la anafilaxia, ¿no? La miocarditis o pericarditis, ¿no? Que es un problema inflamatorio de los tejidos cardíacos, ¿no? El síndrome de Stevie-Johnson, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré, ¿no? El síndrome de dificultad respiratoria aguda, etcétera, ¿no? Entonces, luego de la investigación de un ESAVI grave, ¿no? O severo, tenemos que clasificar nosotros este tipo de ESAVI, ¿no? Y lo vamos a clasificar en tres tipos, ¿no? Lo que puede ser un evento coincidente, un evento relacionado a la vacuna o una relación con error de la inmunización, ¿no? Evento coincidente, por ejemplo, que al mismo tiempo esté haciendo una enfermedad neumónica o está haciendo un dengue, ¿no? O un trastorno neurológico por la ruptura de un aneurisma cerebral, ¿no? O una complicación de la diabetes, como la cetoacidosis diabética, ¿no? O un síndrome de Guillain-Barré no asociado al virus vacunal o al agente vacunal, sino a otra bacteria, como el caso del Campylobacter jejuni, por ejemplo, que puede producir síndrome de Guillain-Barré también, ¿no? El otro puede ser un SAVI relacionado a la vacuna. Pues aquí sí es causal, ¿no? Entonces es una reacción producida por algún componente de la vacuna, ¿no? Y que debe cumplir los criterios de causalidad. ¿Los cuáles son? Tenemos ahí la anafilaxia, ¿no? Hemos visto casos de anafilaxia en la vacuna Pfizer, ¿no? Síndrome de trombosis trombocitopénica, ¿no? Hemos visto algunos casos en la vacuna AstraZeneca, ¿no? O miocarditis o pericarditis, ¿no? También en la vacuna Pfizer, ¿no? Relacionada con un error de la inmunización. ¿Cuál puede ser el error de la inmunización? Que aplicaron inadecuadamente la vacuna o que almacenaron inadecuadamente la vacuna, ¿no? O manipularon inadecuadamente la vacuna. Entonces, de ahí que puede haber abscesos en el sitio de la vacunación, puede haber muerte por la administración de otro medicamento que en vez de la vacuna, a veces ha habido equivocaciones, ¿no? Que le aplicaron otro producto que no era la vacuna. Entonces, mucho cuidado, siempre en enfermería se conoce con los famosos correctos, ¿no? Entonces, el medicamento correcto, el producto correcto, el paciente correcto, la dosis correcta, la vía correcta, ¿no? El momento correcto, ¿no? Los famosos cinco correctos que hay que manejar, ¿no? También puede ser debido a una relación a defecto de la calidad de la vacuna. Entonces, el caso se puede presentar, pues, aún sin la vacuna, ¿no? Debido a que hay una infección por el viral contaminado, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una vacuna que digamos, el vial de almacenamiento se contamina con otro germen, entonces la calidad de la vacuna. Evento relacionado a la ansiedad por la inmunización, ¿no? Entonces, dependiente del paciente que va a recibir, de la persona que va a recibir la vacuna. Entonces, en la vacuna no hablamos de pacientes, porque son personas, digamos, sin enfermedad, ¿no? Sin aparente enfermedad. Entonces, puede ser un síncope vagovagal por el nerviosismo, ¿no? O por la ansiedad que se produce, pues, por el temor a la vacuna, ¿no? Y los no concluyentes o indeterminados, ¿no? Donde la evidencia es insuficiente para su clasificación. Entonces, en esas seis características debemos terminar nosotros luego de una investigación clasificando a ese examen. Entonces, importante para eso conocer, pues, el ciclo de la vigilancia del examen. Entonces, nosotros, después de la aplicación de la vacuna, hay que estar observando a la persona vacunada, ¿no? Entonces, tenemos el primer momento, es en la vigilancia puede haber un ESAVI detectado. Lo ideal es detectarlo oportunamente, ¿no?
Entonces, ¿cómo lo vamos a detectar oportunamente? Para eso existen, pues, tiempos de observación, ¿no? Entonces, decíamos, la gran mayoría de SAVIs se van a producir entre los 15 a 30 primeros minutos después de la aplicación, ¿no? Entonces, hay que observarlo por lo menos entre 15 a 30 minutos a la persona post vacunada, ¿no? Notificación. Entonces, una vez que detectamos un SAVI, debemos notificarlo. Y es de notificación inmediata, ¿no? Entonces, ¿a dónde hay que notificarlo? A los niveles correspondientes según la normatividad. Entonces, ¿quién debe notificar? Entonces, hemos visto que los CESAVIS leves y moderados lo notifica el sistema de farmacia, ¿no? Y tiene que notificar a DIGEMIT, ¿no? ¿Qué es DIGEMIT? Es el órgano, eh, digamos, que controla todos los medicamentos, insumos y drogas, ¿no? Y se aplican los formatos que la norma establece, ¿no? Luego tenemos reportar el sistema de vigilancia, ¿no? Entonces, todo lo que son ESAVIS leves o moderados a través de la farmacovigilancia, pues, lo vigila farmacia, y los ESAVIS graves a través de epidemiología, ¿no? Entonces, todo ESAVI grave tiene que ser investigado, no solamente notificado. Luego de la notificación tiene que investigarse. Entonces, existen los comités de investigación de ESAVIS, ¿no? Entonces hay el comité local, ¿no? Que por lo general debe ser en los hospitales, ¿no? Y también las ODIRESAS tienen que tener su comité de SAVI, ¿no? Y que vigilamos ahí los graves, los conglomerados, ¿no? Conglomerados cuando hay varios eventos de SAVI, ¿no? Y también los errores operativos, ¿no? Entonces, cuando se aplica mala dosis o estoy aplicando, eh, digamos, sin considerar los sistemas de conservación o no manejo adecuadamente la cadena de frío, etcétera, ¿no? Luego tenemos análisis de datos, que es el quinto paso que hay que seguir, ¿no? Importante, hay que verificar la calidad de información que hemos recogido durante la investigación, ¿no? Porque si no tenemos los datos completos, entonces no vamos a poder hacer una adecuada atribución y un adecuado enfoque de la causalidad, porque aquí hay que determinar, ¿no? Si es causal o no es causal, ¿no? Y hemos visto en las 7 clasificaciones que hay que hacer, ¿no? Luego tenemos la evaluación de la causalidad y clasificación. Entonces, ¿quién define esta evaluación de causalidad y clasificación? Es el Comité Nacional, ¿no? Los comités locales, regionales, tienen que luego informar al comité, es el que al final, sí, y todo esto con en la vigilancia epidemiológica de las inmunizaciones, ¿no? Entonces, según esto, se ha hecho una clasificación de efectos adversos relacionados con la vacuna. Esto es lo que sobredosis, ¿no? Reacción relacionada con el temor, evento coincidente con la vacuna. La calidad. La reacción aquí está causada precipitadamente también por uno o más defectos de calidad del producto o los dispositivos que usamos para su administración. Ejemplo, una insuficiente inactivación del virus, de la polio, por ejemplo. Relacionado con un error de vacunación. Entonces, la reacción aquí está causada por la inadecuada manipulación o la inadecuada prescripción, ¿no?
o la inadecuada vía de administración de la vacuna. Ejemplo, aquí la transmisión de una infección por un vial contaminado. Relacionado con la ansiedad del vacunado, ¿no? La reacción causada por ansiedad debido al temor a la vacunación puede ser antes, puede ser durante o puede ser después de la aplicación de la vacuna, ¿no? Ejemplo, el síncope vasovagal, ¿no? Tras la vacunación en adolescentes, ¿no? Y un evento coincidente, ¿no? Evento coincidente por diferentes otros gérmenes que podrían de manera coincidente estar afectando al vacunado, ¿no? Ejemplo, fiebre causada por la infección precedente o coincidente, ¿no? ¿Y cuáles son los puntos clave para la evaluación de la causalidad de un evento adverso relacionado con vacunas? Entonces, existe pues lo que nosotros hablamos, los criterios de Dolly-Hill, ¿no? En causalidad, en el análisis de causas, eh, hay lo que se llama el criterio de consistencia de resultados, que también se maneja con la coherencia, ¿no? Donde, ¿qué me dice ese criterio? Dice, la asociación entre un posible evento adverso y la administración de una vacuna debe ser siempre consistente, debe ser constante. O sea, el mismo evento debía suceder en más de una persona. Es decir, que los resultados pues, deben ser reproducibles en diferentes escenarios, en diferentes lugares y en diferentes personas, ¿no? Y aplicados por diferentes vacunadores, ¿no? Entonces puede obtenerse aquí por distintos investigadores el mismo resultado, ¿no? Entonces, diferentes métodos de investigación conducen a las mismas conclusiones, ¿no? Es lo que se llama la consistencia y que también va de la mano con la coherencia, ¿no? La consistencia, cuando el mismo investigador hace la misma investigación, ¿no? En más de un grupo poblacional y en más de un escenario y va a tener los mismos resultados. Coherencia, cuando varios investigadores que están investigando en diferentes escenarios también deben tener los mismos resultados, ¿no? Luego tenemos la fuerza de la asociación, ¿no? Este es un criterio importante, ¿no? La fuerza de asociación nosotros lo medimos con indicadores como el riesgo relativo, ¿no? Que ese riesgo relativo es también conocido como eh, la razón de tasas, ¿no? Es dividir eh, la incidencia de personas expuestas, o sea, personas que han recibido la vacuna, sobre la incidencia de las personas que no han recibido el producto vacunal, ¿no? Entonces, y según eso vamos a tener un valor que me va a decir cuántas veces más riesgo tiene de producir un efecto el que recibe la vacuna como el que no recibe, ¿no? Y eso está muy relacionado a lo que se llama también la dosis respuesta, ¿no? ¿Qué es la dosis respuesta? Que a mayor dosis va a haber mayor reacción. Luego tenemos la especificidad. Dice, la asociación debe tener un carácter diferencial. ¿A qué se refiere eso? Que el evento adverso debe estar vinculado, ¿no?, de forma única o específica al tipo de vacuna o a la vacuna que estamos aplicando. Y no presentarse pues con frecuencia en combinación con otros estímulos o otras condiciones externas. Entonces, esa especificidad es importante para clasificar si hay causalidad o no, ¿no? Porque si el efecto está siendo producido, ¿no? Siendo ocurrido por una coincidencia, ¿no? Luego tenemos la relación temporal, ¿no? Esto es a veces el criterio sine qua non, ¿no? ¿Qué sine qua non? Es que tiene que estar presente sí o sí, ¿no? Entonces, nos dice la relación o secuencia temporal? Que el efecto tiene que producirse y siempre tomando en cuenta que en este caso la vacuna se aplicó antes que el efecto, ¿no? Pero ¿qué pasa si el efecto ya estaba ocurriendo antes de la vacuna? Entonces ya no puedo hacer pues esa asociación, ¿no? Entonces viene un niño que ya está teniendo fiebre antes de la vacuna, entonces por eso es un niño que está con fiebre no lo vacunamos, ¿no? ¿Por qué? Porque le pueden atribuir, ¿no?, a la vacuna de repente una complicación o el mismo problema febril, ¿no?
Entonces, como no hay secuencia temporal, definitivamente no, la vacuna no es la causal. Lo ideal es que la causa siempre tiene que ser antes que el efecto. En este caso, la vacunación ha tenido que suceder primero y luego ha tenido que aparecer eh, la manifestación clínica del problema, ¿no? Luego la plausibilidad biológica, ¿no? La plausibilidad biológica está pues con las evidencias eh, científicas, digamos, válidas, ¿no? Que explican, ¿no? El mecanismo fisiopatológico de producción de ese evento adverso, de esa situación, ¿no? ¿Y cuáles son las contraindicaciones y precauciones que hay que tener de las vacunas? Entonces, en la actualidad existen pues muy pocas contraindicaciones de las vacunas y siempre es fundamental pues conocerlas, ¿no? El que maneja las vacunas tiene que conocer las pocas contraindicaciones que debe tener las vacunas, ¿no? Precisamente todos los que estamos involucrados, no solamente en la aplicación, sino también en la vigilancia, tenemos que conocer cuáles son las pocas contraindicaciones que tienen determinadas vacunas, ¿no? Entonces es muy importante aquí diferenciar pues claramente entre lo que se llaman las contraindicaciones, que es contraindicación que no debo aplicar la vacuna, y lo otro que son las precauciones. Las precauciones no significa que no debo aplicar, sino que tengo que tener cuidado, ¿no? Y observación con la persona que es vacunada, ¿no? Ya que aquí puede haber las falsas contraindicaciones, ¿no? Y que afectan, pues, lo que se llama la oportunidad perdida de la vacunación. Porque a veces nosotros estamos contraindicando cuando estamos frente a una precaución. Entonces, ¿y qué se pierde ahí? La oportunidad. Entonces, si yo lo dejo de vacunar, tal vez la siguiente vez ya no va a venir esa persona para ser vacunada, ¿no? Entonces, la contraindicación en la mayoría de las ocasiones está basada pues en la estimación de lo que se conoce como beneficio-riesgo. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros tenemos que siempre evaluar, pues, cuando yo aplico una vacuna, eh, ¿cuál es más riesgoso? Que yo le aplique la vacuna y haga una reacción, ¿no? Que es leve o moderada, ¿no? Eh, o que deje de vacunarlo y que haga que la enfermedad se presente, que va a ser más complicada, ¿no? Entonces, ese beneficio-riesgo hay que evaluarlo, dice. Cuando el beneficio previsible para el sujeto que va a recibir la vacuna es menor que el riesgo de padecer la enfermedad, ¿no? O cuando la edad o por el estado del paciente se prevé una escasa respuesta inmunológica. Entonces, en esos casos, definitivamente voy a contraindicarlo. ¿Por qué? Porque si la enfermedad no es tan significativa, ¿no? La enfermedad no es trascendente. Nosotros vemos cuando una enfermedad es trascendente, cuando puede producir casos graves o fatales, ¿no? Pero si la enfermedad no te va a producir ninguna gravedad, ¿no? Y por el contrario, la reacción adversa de la vacuna podría ser de mayor consideración, entonces ahí está contraindicado, ¿no? O cuando sé que la persona que va a ser vacunada no va a tener una buena respuesta inmunológica. Es como que si no le aplicara la vacuna, ¿no? Entonces, en esa situación tampoco debo aplicar la vacuna. Entonces, las precauciones y contraindicaciones definidas, pues lo vamos a encontrar siempre en la ficha técnica de cada vacuna. Entonces, es importante que antes de aplicar las vacunas hay que leer la ficha técnica. Y esta ficha puede ir cambiando, no siempre es la misma, ¿no? Porque conforme cada año se van produciendo nuevas cepas vacunales, ¿no? Y con nuevas investigaciones, ¿no? Y por lo tanto la ficha técnica se actualiza, ¿no? Entonces es importante que las personas que van a aplicar vacunas o van a manejar vacunas, necesariamente de cada lote que reciben, hay que ver si coincide con el mismo tipo de lote de fabricación, ¿no? O si son vacunas actualizadas, es posible que su ficha técnica también ya haya cambiado, ¿no? Entonces hay que estar revisando las fichas actualizadas siempre de manera permanente, ¿no?
El profesional que administra la vacuna es responsable de conocer tanto las contraindicaciones como las precauciones vigentes, ¿no?, para el país donde se viene aplicando dicha vacuna. Entonces, importante aquí para los equipos, ¿no?, técnicos de supervisión, monitoreo y de aplicación, ¿no?, es antes de aplicar un lote de vacuna, ¿no?, definitivamente hay que revisar las fichas técnicas y hay que socializarlo. ¿Qué significa socializarlo? No difundirlo. A veces se difunde, ¿no? Te difundo el documento, ¿no? No, acá hay que socializar. ¿Qué significa socializar? Es darles a conocer y que realmente manejen el conocimiento y en base a eso tomen las decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, no me voy a conformar con distribuir el documento nada más, ¿no?, sino tengo que garantizar que la persona reciba la información, que asimile la información y que adopte conductas en relación a esa información, ¿no? Entonces, antes de vacunar, se comprobará si el paciente tiene contraindicaciones temporales o permanentes para ser vacunado. Entonces, ya hemos visto contraindicaciones temporales, ¿no? Cuando de repente puede estar recibiendo inmunosupresores en ese momento, pues, tendría que dejarle un periodo de blanqueo, ¿no? Entonces, una reacción alérgica anafiláctica a una dosis previa, sí, también es una contraindicación permanente. Entonces, aquí tenemos algunas contraindicaciones permanentes. Eh, si tuvo en una aplicación previa, una vacunación anterior, una reacción alérgica anafiláctica, ¿no?, a ese tipo de vacuna o algún componente de esa vacuna, entonces esto va a ser una contraindicación permanente. Por eso es importante siempre preguntar, ¿no? Entonces, antes de aplicar hay que hacer una anamnesis, ¿no?, y levantar esa información. Entonces, para volver a administrar dicha vacuna o cualquier otra vacuna que contenga ese componente, ¿no?, si vemos que tiene reacción a un componente de la vacuna o a la vacuna, entonces decididamente no hay que aplicar, porque ahí sí puede haber una reacción anafiláctica severa. Porque por lo general la primera reacción no es tan severa, es lo que se llama la reacción de estímulo primero, ¿no? La segunda vez que está expuesto va a ser ya una reacción severa, puede llevarlo a la muerte incluso. Antecedentes de encefalopatía o encefalitis en los 7 días posteriores a la recepción de una dosis de cualquier vacuna o un componente antipertúsico, ¿no? Aquí la vacuna contra la tosferina, ¿no?, Eh, tiene pues una de las reacciones de mayor complicación, ¿no? Entonces, hubo en el Perú en el año 2000, ¿no?, Eh, hubieron 4 fallecidos, ¿no?, por la DPT, ¿no?, la aplicación de la DPT, ¿no? Y se detectó pues que el componente antipertúsico era el causante de esas reacciones severas, ¿no? Entonces, no atribuirles a otra causa, ¿no? Entonces, si no hubo otra causa, y hemos encontrado que eh, solamente reacciona por ese componente, entonces definitivamente también en ese caso va a ser una contraindicación permanente, ¿no? Entonces, si lo hizo, dice, o se identificó otra causa, no se debe interrumpir ni demorar la aplicación de las pautas de vacunación frente a la tosferina correspondiente a la edad de la persona. Sí aplicar ahí la vacuna DT, ¿no? También está autorizada para menores de 7 años cuando haya contraindicación para la vacuna de tosferina, ¿no? Entonces no le aplicamos la DPT, hay ahorita la DT nomás, ¿no?, que es toxoide para el tétanos y para la difteria, ¿no?, porque también son problemas inmunoprevenibles también de trascendencia o graves, ¿no? Entonces ahí hay que vacunar, no hay que interrumpir. Ya no le voy a aplicar la pertusis, porque la pertusis sí puede generar la anafilaxia, ¿no? La inmunodeficiencia combinada grave, ¿no?, es otro problema de salud que puede tener la persona que vamos a vacunar, ¿no? Entonces hay que averiguar si tiene una inmunodeficiencia de esas características, entonces, o ha tenido antecedentes de invaginación intestinal, ¿no? Entonces, estas dos condiciones son contraindicaciones para recibir vacunas contra el rotavirus específicamente, ¿no?, cuando aplicamos la vacuna contra el rotavirus.
Tenemos otras contraindicaciones temporales, ¿no? ¿Qué significa temporal? Que en el momento que está en determinada situación no le puede aplicar la vacuna, pero pasado esa situación sí le puede aplicar la vacuna, ¿no? Está el embarazo y la inmunodepresión o inmunosupresión, ¿no? Son dos condiciones, ¿no?, más comunes de la contraindicación temporal. Entonces, únicamente para las vacunas, ¿para qué tipo de vacunas? Para las víricas o bacterianas atenuadas. Para las inactivadas no está contraindicado, pero las que tenemos vacunas vivas atenuadas, sí es importante no aplicarlas, ¿no? No porque le vamos a generar daño, ¿no?, sino porque aquí esta vacuna va a empezar a recobrar su patogenicidad y luego se puede convertir en una vacuna que ya no es un virus patogénico, ¿no? Como es el caso de las vacunas, digamos, enfermedades postvacunales, ¿no? Entonces, esas contraindicaciones temporales permiten la administración de una vacuna una vez que se modifica la situación de la persona o del sujeto, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? El embarazo. Entonces, es una situación que contraindica de forma temporal la administración de cualquier vacuna atenuada, ¿no?, ya sea vírica o bacteriana. ¿Qué es una vacuna atenuada? Donde el germen está viable como germen, pero le hemos quitado su capacidad patogénica, ¿no? O sea, no va a producir la enfermedad. Y también le hemos quitado su capacidad virulenta, ¿no?, pero no le hemos quitado su capacidad infectiva. Los registros de mujeres vacunadas inadvertidamente durante el embarazo con triple vírica o contra la varicela, que demuestran que no han producido casos de síndrome de rubiola congénita ni de varicela congénita. Por lo que aquí la administración inadvertida de estas vacunas durante el embarazo no constituye un motivo de interrupción del embarazo. Entonces ya se ha demostrado, ¿no?, que las vacunas contra la rubiola, contra la varicela, no van a generar reacciones contra el neonato. Entonces, sí, ¿qué significa vacunación inadvertida? Que sin conocer que la persona estaba embarazada, lo vacuné. Entonces, por temor a la reacción, vamos a indicar el aborto. Entonces, ¿qué dice acá? Que no está indicado, ¿no?, la interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque definitivamente ya se ha demostrado que las vacunas no generan ese riesgo, ¿no? El riesgo en todo caso es mucho menor, ¿no?, que el de la infección natural durante la enfermedad. Las vacunas inactivadas se pueden, ¿no?, en algunas eh, administrar pues en el embarazo, ¿no?, como por ejemplo la vacuna de la gripe, ¿no?, en cualquier trimestre del embarazo, o la vacuna de la tosferina entre la semana 27 y 36 semanas de la gestación, ¿no? Otra condición temporal es la inmunosupresión o inmunodepresión, ¿no? Entonces, la inmunodepresión o el tratamiento inmunosupresor, ¿no?, sí contraindican, ¿no?, temporalmente, ¿no?, con algunas excepciones a las vacunas atenuadas. Entonces, los niños con niveles de linfocitos CD4 superiores, ¿no?, al 15%. O sea, cuando se han bajado aquí los niveles de CD4 hasta más de un 15%, entonces definitivamente aquí pueden recibir triple vírica y de varicela, ¿no?, porque sus niveles de linfocitos todavía están superiores al 15%. Si bajan por debajo del 15%, ya no deben recibirla, ¿no? Esta inmunosupresión puede condicionar a una respuesta inadecuada de las vacunas inactivadas, ¿no? O sea, no va a generar la respuesta inmunológica. Y también el otro riesgo es que la vacuna va a recobrar, o el agente vacunal va a recobrar su patogenicidad. En el Perú, ¿no? Los niños pues, sanos que conviven con personas inmunodeprimidas pueden y deben recibir todas las vacunas del calendario que le corresponda a su edad. O sea, el hecho que viva con una persona inmunodeprimida no contraindica que vacune a los niños normales, ¿no? Entonces hay que seguir dándoles todas las vacunas según el calendario, ¿no? Cualquier enfermedad moderada o grave, por ejemplo, crisis asmática, una cardiopatía descompensada o una diarrea aguda, con o sin fiebre,
es una contraindicación temporal para la administración de las vacunas, ¿no? Salvo la situación de riesgo epidémico. ¿Por qué es temporal? Para que no le atribuyan, pues, a la vacuna, ¿no? El problema, ¿no? Entonces pueden decir que la vacuna lo agravó, o la vacuna de repente en una cardiopatía descompensada puede morir la persona. Pero no es que la vacuna va a generar una mayor descompensación, sino que por coincidencia le pueden atribuir a la vacuna. Y ha sucedido caso. Entonces, si no estamos en una situación de riesgo epidémico, de preferencia, no lo vacunamos en ese momento en que está en su crisis asmática o está en el momento de la descompensación cardíaca o está con diarrea aguda. Esperemos que pase ese evento y luego lo vacunamos. Salvo que estemos en riesgo epidémico, ahí sí tenemos que vacunarlo sí o sí. Dependiendo de la edad de la persona, ¿no? Que vamos a vacunar, ¿no? Entonces, la edad de administración puede considerarse una contraindicación, ¿no? Entonces, la vacuna triple vírica no se aconseja administrar antes de los 11 meses de vida, ¿no? Entonces, la antisarampionosa no se debe aplicar antes de los 12 meses de vida del recién nacido, ¿no? Entonces, la dosis administrada entre los 11 y 12 meses en ciertas circunstancias es válida cuando estamos en riesgo epidémico, hay que vacunar, a veces vacunamos desde los 6 meses incluso. Pero si no estamos en riesgo epidémico, hay que esperar la edad correspondiente. ¿Por qué? Porque es la edad donde van a tener la mejor reacción inmunológica. Entonces, puede inferir, pues, con anticuerpos maternos, ¿no? Hasta los 12 meses el virus de sarampión, ¿no? Una mujer que haya sido vacunada contra el sarampión o que tuvo la enfermedad eh, antes, ¿no? Entonces va a transferirle anticuerpos al recién nacido, ¿no? Entonces, esos anticuerpos van a estar viables hasta los 11 o 12 meses de edad para ciertas vacunas, ¿no? Por lo tanto, no debemos vacunarlo antes de ese tiempo. ¿Por qué? Porque pueden interferir esos anticuerpos con la respuesta inmunológica y por lo tanto no van a tener una buena respuesta inmunológica. Igualmente, la vacuna frente a la hepatitis A se administra a partir de los 12 meses de edad. La vacuna antigripal a partir de los 6 meses de edad, ¿no? La atenuada intranasal entre los 2 y 17 años de vida, ¿no? Y los componentes de la carga antigénica estándar de la difteria y de la tosferina solo se pueden aplicar hasta los 7 años de edad. Entonces, actualmente esas vacunas, pues, ya podemos encontrarlo recombinadas con la tetravalente, la pentavalente, ¿no? Y se pueden administrar hasta los 13 años, estas multi, ¿no? Propósito, ¿no? Eh, pero si aplicamos solamente la partícula de tosferina o difteria solas, no lo podemos aplicar después de los 7 años de edad, ¿no? Las combinadas sí, ¿no? Algo similar ocurre con la vacuna de rotavirus, ¿no? Que tiene unos periodos específicos de administración dependiendo del preparado se utilice en la producción de esa vacuna. Entonces, algo importante que aprendimos en el COVID, ¿no? Para producir una vacuna, ¿no? El tiempo digamos, que se necesita para producir una vacuna con todas las consideraciones de seguridad, ¿no? Y ser aplicadas en la población, eh, van a estar pues aproximadamente en un tiempo de desde 5 a 15 años de tiempo se necesita, ¿no? Para poder producir una vacuna. Eh, y realmente cuando se produjo la vacuna contra el COVID-19 se ha producido entre los 10 meses hasta el año y medio. Eso ha sido pues una hazaña científica, ¿no? Que en menos de 2 años se logró producir la vacuna y con efectos significativos, ¿no? Porque el riesgo de mortalidad se redujo en 12 veces. Eso es importantísimo. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de los eventos supuestas
supuestamente atribuidas a la vacunación e inmunización, ¿no? Lo sabemos pues que los CESAVI son eventos médicos que ocurren tras la vacunación y que pueden, decíamos, estar o no asociados causalmente con la vacuna administrada. Entonces es importante tener en cuenta eso siempre. Según eso hemos clasificado los CESAVI, ¿no? ¿Qué reacciones pueden tener? Pueden haber reacciones locales, pueden haber reacciones sistémicas, pueden haber reacciones alérgicas, reacciones neurológicas, reacciones hematológicas, reacciones vasculares, reacciones psicógenas o reacciones inespecíficas, ¿no? En reacciones locales, ¿qué vamos a observar? Puede haber dolor, enrojecimiento o inflamación e hinchazón. Entonces, esto generalmente son reacciones comunes y por lo general son autolimitadas, ¿no? Que ni siquiera necesitan tratamiento, ¿no? Pero a veces siempre hay que darle alguna indicación, que se pongan compresas, pues de repente, ¿no? Pero que en realidad no, de preferencia no indicar nada, simplemente esperar que pase, ¿no? Que conforme se ha producido, va, dentro de las primeras 24 o 48 horas va a desaparecer. Nódulos o induración en el sitio de la inyección. Entonces, esto puede persistir durante semanas, cuando aplicamos la vacuna contra la tuberculosis, por ejemplo. Entonces, tiene que producirse el nódulo para que también haya una buena reacción, ¿no? Y va a durar, pues, semanas ese nódulo. Luego tenemos los abscesos. Pueden ser estériles o infecciosos, ¿no? Entonces, si son infecciosos, bueno, a veces hay que darle algunos antibióticos. Sí, hay que evaluarlo, ¿no? Reacciones sistémicas, ¿no? Los locales es en el punto de la aplicación de la vacuna. Sistémicas, que puede ser en cualquier aparato o sistema del organismo humano y que compromete, pues, digamos, la economía del organismo humano, ¿no? Como la fiebre, por ejemplo, ¿no? Entonces, la fiebre es una reacción sistémica. Puede ser leve a moderada y por lo general va a ocurrir entre las primeras 48 horas de aplicada la vacuna. Y aquí sí es necesario, pues, darles antipiréticos, ¿no? Realmente utilizamos el paracetamol, ¿no? Malestar general, mialgias, artralgias, ¿no? Relacionar con la respuesta inmune a la vacuna, ¿no? Entonces puede ocurrir eso también, que también son reacciones pasajeras, ¿no? Y que no van a durar más de 48 horas, ¿no? La cefalea, entonces tras vacunas de virus vivos, ¿no? Como cuando aplicaron la cuarta dosis con la doble dosis, ¿no? Eh, Todo el mundo terminaba con cefalea, ¿no? Reacciones alérgicas, ¿no? Pues puede haber urticaria o erupción cutánea, podemos ver aparición de ronchas o prurito, puede haber angioedema, hinchazón de labios, párpados u otras áreas, ¿no? Entonces son unas reacciones que ya necesitan tratamiento y un poco son moderadas por lo general, ¿no? La más grave sí es la anafilaxia. La anafilaxia sí es considerada una emergencia médica y la anafilaxia es una reacción alérgica, ¿no? A algún componente o a una partícula de la vacuna, ¿no? Entonces, la anafilaxia, hemos dicho, se considera una emergencia médica y que puede producir pues una dificultad respiratoria, hipotensión y edema generalizado, ¿no? Y que necesita tratamiento eh, bajo observación médica y hospitalización, ¿no? Y inmediato. Luego tenemos las reacciones neurológicas, ¿no? También son parte de las reacciones graves, o los ESAVIs graves, como las convulsiones, ¿no? Entonces, y que por lo general pues, las convulsiones son relacionadas a veces con la fiebre y van a ser autolimitadas, ¿no? El síndrome Guillain-Barré, ¿no? También es una reacción neurológica asociado de manera rara a las vacunas, especialmente la vacuna contra la influenza, ¿no? La neuritis braquial, ¿no?
que es el dolor e inflamación del brazo, que es por afectación del plexo braquial, ¿no? La afectación nerviosa, ¿no? Las reacciones hematológicas, ¿no? Entonces podemos ver reducción de las plaquetas, ¿no? Lo que se conoce como la trombocitopenia, ¿no? Entonces hay una reacción de plaquetas, fundamentalmente está asociado a la vacuna triple viral, ¿no? Eh, la coagulación intravascular diseminada, esto sí es una reacción grave, ¿no? Es grave, es muy rara, ¿no? Y por lo general va a haber una predisposición previa, ¿no? A personas que han tenido eventos anteriores, ¿no? Reacciones vasculares, ¿no? Entonces puede haber vasculitis, inflamación de los vasos sanguíneos, son casos muy raros, ¿no? Realmente es 1,5 a 2 por cada 2 millones de dosis aplicadas, ¿no? El fenómeno de Nicolau es un daño vascular severo por inyección intravascular accidental, ¿no? Entonces, cuando le aplico la vacuna en una vía que no corresponde, ¿no? Las reacciones psicógenas, ¿no? Puede haber síncope o desmayo, que esto es pasajero y por lo general es debido a la ansiedad de la persona, debido al temor a la vacunación. Hiperrespuesta al estrés, también puede haber mareo, taquicardia, palidez, ¿no? Que esas reacciones psicógenas no son causales de la vacuna, simplemente es por la ansiedad al temor a las vacunas, ¿no? Y algunas reacciones inespecíficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el llano persistente, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que observar pues, al lactante, ¿no? Y generalmente es después de la vacuna DPT, ¿no? Puede haber fatiga, pérdida del apetito, ¿no? Que por lo general son leves, ¿no? Y no necesitan tratamiento, simplemente observación, ¿no? Entonces, en conclusión, pues la mayoría de los eventos supuestamente atribuibles a la vacuna de inmunización son leves y autolimitados, ¿no? La mayoría de los casos. Las reacciones graves, por lo general, son muy raros, ¿no? Pero estos, al ocurrir, sí necesitan un monitoreo estricto y manejo inmediato. Entonces, inmediatamente hay que hospitalizar a ese paciente, ¿no? Y hay que hacer un monitoreo vigilado en este caso, por los expertos en el manejo de la reacción, ¿no? Entonces, como hemos visto, la anafilaxia, por ejemplo, o las vasculitis, ¿no? La vigilancia activada de los ESAVIS es fundamental, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para garantizar la seguridad de los programas de vacunación. Entonces, por más leve que sea un ESAVI, ¿no? Hay que vigilarlo, ¿no? Entonces, no hay que dejarlo, pues, si bien es cierto, tiene un ESAVI leve a moderado, entonces hay que estar por lo menos durante las primeras 48 horas monitorizando que no eh, pueda producirse luego un ESAVI grave, ¿no? Entonces, ante cualquier sospecha de un ESAVI grave, se debe notificar al sistema de vigilancia inmediatamente. Entonces, ¿dónde está el sistema de vigilancia? Al encargado de epidemiología. Decíamos, los ESAVI grave lo vigila el CDC. El CDC, sus dependientes operativos en los establecimientos de salud son los encargados de epidemiología, o los que hagan sus veces, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre ESAVI severo y no severo? Entonces, aquí vamos a ver sus características, ¿no? Eh, y cómo, por qué se caracteriza por un ESAVI leve, moderado y los severos. En cuanto a su frecuencia, ¿no? Entonces, los leves y moderados son los más frecuentes. Los severos son muy raros, ¿no? Ejemplos de leves y moderados tenemos las cefaleas, que son síntomas generales, ¿no? Malestar general, ¿no? Puede haber algunas reacciones locales, otros, ¿no? Los severos, sí va a haber, por ejemplo, las convulsiones, las cefalitis, las anafilaxias, ¿no? Los problemas viscerales, ¿no? El síndrome Guillain-Barré, ¿no? En cuanto a la gravedad, ¿no? Los leves o moderados no requieren evaluaciones, ¿no?
Simplemente observamos nomás. No tengo que hacer ningún examen auxiliar, ni una evaluación, digamos, minuciosa, ¿no? Los severos sí requieren inmediata hospitalización, ¿no? Y por lo general pueden generar discapacidad y pueden generar muerte, ¿no? Si es que nosotros no lo manejamos inmediatamente, ¿no? Y debe ser un monitoreo estricto, ¿no? Evolución. Los leves y moderados se van a limitar de manera espontánea, ¿no? O sea, no necesitan tratamiento. Algunos moderados sí, pues para calmar la fiebre o el dolor, ¿no? El severo sí requiere atención médica eh, con monitoreo estricto, hemos dicho, ¿no? En cuanto a la duración, los leves a moderados pueden durar 24 horas hasta 72 horas como máximo, hasta 3 días como máximo. Los severos, sí, su duración es variable. Puede ser una duración inmediata, ¿no? Por ejemplo, la anafilaxia es un evento muy agudo, ¿no? Y el tratamiento tiene que ser inmediato, ¿no? Causado por vacuna. Los leves y moderados generalmente sí. Los severos necesitan ahí una investigación minuciosa para luego definir la confirmación o el descarte, ¿no? Ya hemos visto, hay 7 posibilidades de clasificación, ¿no? Entonces, quien al final lo define es el comité central, ¿no? Investigación. El leve moderado generalmente no necesita investigación, ¿no? Simplemente observamos, pero no investigamos. El severo, todos los eventos severos necesitan ser investigados, porque al final tenemos que clasificarlo, es fundamental. ¿Qué tipo de ficha manejamos para la notificación? En los leves y moderados, manejamos la ficha amarilla de las reacciones adversas medicamentosas, de la farmacovigilancia. Y los severos tenemos la ficha de investigación clínico-epidemiológica, que eso lo manejan las oficinas de epidemiología, ¿no? O las áreas de epidemiología de los establecimientos de primer nivel de atención, ¿no? En cuanto al flujo, ¿no? En la leve y moderado, ¿a quién se informa? A las unidades de farmacovigilancia. Los severos, a la Red Nacional de Epidemiología. ¿Cuál es la institución encargada de la vigilancia de los leves y moderados? La DIGEMIT, la Dirección General de Medicinas, Medicamentos, Insumos y Drogas. Y el severo lo va a manejar el Centro de Control de Enfermedades del MINSA Perú, ¿no? Entonces, un SAVI severo, pues, es un cuadro clínico que puede ser fatal, ¿no? Y que ocurre después de la administración de una vacuna y que por lo general es una preocupación, ¿no? Y es un supuesto evento atribuido a la vacunación o inmunización. Para considerarse severo, debe cumplir uno o más de los siguientes criterios. Entonces, hay 4 criterios para considerar severo un SAVI. Que necesite hospitalización, que tenga o ponga en riesgo la vida de la persona, o sea, genere un riesgo de muerte, ¿no? Que pueda producir discapacidad o que produjo fallecimiento. Entonces, esas 4 condiciones definitivamente eh, nos permiten categorizar como es SAVI severo, ¿no? En epidemiología, pues, es la definición operativa que desencadena el proceso de investigación. Entonces, los únicos que se investigan son los SAVI severos, ¿no? ¿Para qué lo investigamos? Para analizar todos los determinantes y condicionantes con la finalidad de confirmarlo o descartarlo y definir si tuvo o no tuvo relación causa-efecto con la vacuna. La asociación temporal entre la vacunación, ¿no?, y el cuadro clínico, decíamos, no necesariamente corresponde a una relación causal, ¿no? Porque hemos visto las condiciones que pueden generar una reacción severa también. El término SAVI no es diagnóstico, ¿no? Es un término operativo, nada más, ¿no? Entonces, el SAVI severo es producto de una vacunación, ¿no? Entonces hay que valorar ahí el cuadro clínico, ¿no? Investigar ahí para confirmar o descartar, ¿no? Claro, y no vamos a investigar solamente, sino hay que dar el tratamiento inmediato para evitar que se complique, ¿no? La investigación sí va a continuar su curso, ¿no? Hasta poder confirmar o descartar, ¿no?
No es que en base a la investigación voy a tomar decisiones. Las decisiones se van a tomar en base al riesgo clínico, ¿no? Eh, o biológico que está ocurriendo en el momento de la complicación, ¿no? Entonces, sí, el objetivo es buscar aquí la causalidad de la vacuna o buscar otros agentes causales, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto? Puede ser un evento coincidente, puede ser relacionado con un error en la inmunización, relacionado con la vacuna, ¿no? Que ahí sí es causal, o relacionado con la ansiedad de la inmunización, o relacionado con la calidad de la vacuna. La atención al paciente, en el caso de SAVI, ¿no? Entonces, ¿dónde se tiene que atender? En cualquier establecimiento de salud o cualquier servicio, prestador de servicios de salud. ¿Qué hay que hacer? La atención debe ser preferencial al paciente. Entonces, es una atención eh, inmediata, ¿no? Entonces, y preferencial. Si hay una cola, tengo que atender de primera opción a ese paciente que está teniendo el problema del ESAVI, ¿no? Referencia de ser necesario, ¿no? Si es una complicación que necesita un manejo de un establecimiento de mayor capacidad resolutiva o de mayor complejidad, inmediatamente hay que referirlo, porque la referencia es del establecimiento de menor capacidad resolutiva al de mayor capacidad resolutiva, ¿no? Inmediatamente hay que comunicarle a los familiares, en este caso a la madre o al tutor. O sea, no podemos obviar la comunicación. Evaluación, manejo según el cuadro clínico. Entonces, dependiendo del tipo de SAVI. Entonces, si es una urticaria, entonces me da más tiempo, pero si es una anafilaxia, manejo es inmediato, ¿no? Informar a los jefes de los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, el personal inmediatamente hay que informar al jefe, porque aquí también hay que tomar decisiones políticas también. No solamente decisiones técnicas, ¿no? Médicas, sino también a veces hasta políticas, ¿no? La identificación del ESAVI. ¿Dónde se identifica? En el establecimiento de salud o en la institución prestadora de servicios de salud. Puede ser en la emergencia, puede ser en la hospitalización, puede ser en consultorio externo, puede ser en la unidad de cuidados intensivos. O también puede ser en la comunidad, a través de la vigilancia de rumores o la investigación de casos. ¿Qué es la vigilancia de rumores? Cuando nos enteramos, porque el comentario de la gente, ¿no? Entonces nosotros estamos obligados a investigar ese caso inmediatamente, ¿no? Entonces el rumor hay que detectarlo, confirmarlo o descartarlo, ¿no? Entonces en las emergencias puede ser captado por cualquier personal de salud. Y en la comunidad, pues por personal que tenga conocimiento de formación médica, por lo menos, o formación de salud. Un técnico de enfermería, una enfermera, alguien que está en formación. La identificación del ESAVI. Cualquier trabajador de salud que identifique un ESAVI debe comunicar a la oficina de epidemiología del establecimiento de salud, especialmente los ESAVI graves. Incluso los DEBES también lo comunican y a nosotros lo reportamos a farmacia o al encargado de la farmacovigilancia, ¿no? Entonces nosotros vamos a definir si es un caso que tiene que notificarse al sistema del CDC o no. O va a ser, porque el que va al sistema del CDC tiene que ser investigado. ¿Por qué? Porque solamente notificamos los casos graves, ¿no? Entonces, el profesional que atiende, el médico que atiende al paciente o la persona que atiende al paciente es el que llena la ficha de investigación y inmediatamente lo remite a la oficina de epidemiología. La oficina de epidemiología o inteligencia sanitaria va a verificar la calidad de la ficha y luego, si la ficha está completamente llenada o adecuadamente llenada, lo elevamos a la DIRIS, DIRESA o GEDESA, ¿no? La investigación del ESAVI, ¿no? Tiene la finalidad de determinar si el cuadro clínico que está ocasionando eh, tiene causalidad con la vacuna o está asociado a la vacuna. Entonces, ¿qué podemos? Ahí hay que, por lo general, hay que trabajarlo en equipo, ¿no? Hay que trabajar con el equipo multidisciplinario. No solamente el médico, todo el equipo que está involucrado en el manejo de la vacuna. ¿Qué hay que ver? La clínica del paciente. ¿Quién evalúa la clínica? Tiene que evaluarlo el médico, ¿no? ¿Qué tiene que evaluar? El cuadro clínico, buscar los antecedentes,
hacer los diagnósticos diferenciales, identificar el tipo de vacuna que se aplicó, ¿no? Luego, en la investigación de campo, ¿no? Es el equipo multidisciplinario. Entonces, ¿quiénes van a participar aquí? Los que están involucrados en el vacunatorio, o el personal de vacunatorio, ¿no? Eh, Otros vacunados, las historias clínicas, ¿no? Buscar en la visita de campo la visita domiciliaria de seguimiento, ¿no? Y aplicando todo lo que la ficha de investigación dice, luego hay que hacer un informe inicial del caso, ¿no? Y de esa manera se informa, ¿no? Entonces, la investigación clínica se realiza por el médico tratante durante la atención del paciente, ¿no? ¿Qué hay que buscar aquí? Antecedentes generales, buscar inmunizaciones anteriores, ¿no? Antecedentes patológicos, antecedentes familiares, ¿no? Hacer un buen examen físico, evaluación y manejo por el especialista según el cuadro clínico. Entonces hay que hacer las interconsultas necesarias, ¿no? Por ejemplo, si es un problema neurológico, hay que llamar al neurólogo. Si es un problema hematológico, al hematólogo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de la complicación, ¿no? El objetivo aquí es hacer pues, el diagnóstico más rápido, ¿no? Con mayor verosimilitud y más rápido, digamos, el tratamiento más oportuno. También hay necesidad de exámenes de laboratorio y de imágenes, ¿no? Dependiendo del cuadro clínico. Entonces hay que, el médico que está haciendo el manejo tendrá que solicitar las, digamos, pruebas de apoyo al diagnóstico, ¿no? Y el epidemiológico, que hay que hacer la investigación epidemiológica, la procedencia, viajes para ver si está relacionado con eventos coincidentes, como puede ser dengue, malaria, etcétera, ¿no? La ocupación también es importante, contacto con animales para ver si puede tratarse de una zoonosis o rabia, etcétera. ¿Cómo debemos actuar en el hospital ante un ESAVI, ¿no? Entonces, lo principal es la atención del paciente. Para ese tipo de pacientes es prioritaria, ¿no? Entonces, no podemos estar esperando a la cola, ¿no? Entonces, hay que atender de preferencia a los pacientes e inmediatamente verificar si tiene acceso a seguro, ¿no? Bueno, ahora ya casi todos tienen aseguramiento, ¿no? Investigación clínica, ampliar la anamnesis, incidir aquí sobre antecedentes patológicos, buscar comorbilidades, otras enfermedades que pueden ser trascendentes, ¿no? Tratamientos que están recibiendo, ¿no? Los antecedentes epidemiológicos, ¿no? Procedencia, contactos, ¿no? En lo que es la reevaluación del diagnóstico. Entonces, según la clínica hay que evaluar, ¿no? Qué otras posibilidades diagnósticas existen, ¿no? Según los exámenes, cómo está la evolución del caso, ¿no? Interconsulta a los especialistas de acuerdo al cuadro clínico que estén presentando, ¿no? Especialistas de los establecimientos de salud tienen que participar aquí, ¿no? Especialistas de otros establecimientos también a través de teleconsulta o telemedicina, y siempre trabajarlo en junta médica. O sea, no solamente tiene que manejarlo el médico tratante, el médico que recibió, porque si necesitamos nosotros el análisis de, digamos, otras especialidades, lo ideal es manejarlo en junta médica. ¿Qué actividades deben realizarse por el personal de salud ante un caso de SAVI en los establecimientos de primer nivel, ¿no? Entonces, lo primero, pues, es garantizar una ampliación de la anamnesis. Aquí levantar toda la información, ¿no? De antecedentes previos, momento que fue vacunado, etcétera, ¿no? Ver el carnet, ¿no? La identificación del establecimiento de salud que lo vacunó, qué tipo de vacuna recibió, cuál fue la fecha de vacunación, ¿no? Y ahí tiene que investigarse la dosis, ¿no? El lote de la vacuna, ¿no? Eso se comunica inmediatamente a la DIRIS o DIRESA, ¿no? Para que ellos hagan la investigación de campo. El establecimiento de salud que vacunó tendría que hacer el seguimiento de otros vacunados, cuáles han sido las dosis distribuidas y qué tipo de dosis se vienen aplicando, ¿no? Y siempre en coordinación con el médico tratante, ¿no?
que el médico tratante tiene que hacer el informe clínico detallado del caso. Eh, Puede haber también, a través del sistema de atención, hay que garantizar su atención, hay que, decíamos, ver si tiene acceso al seguro, ya sea a salud o al seguro integral de salud. Ahora todos tenemos aseguramiento universal, ya saben. Entonces, o pertenecemos a salud o pertenecemos al seguro integral de salud. Entonces, ver qué medicamentos están recibiendo, hacer las interconsultas necesarias, solicitar los exámenes necesarios para aclarar el diagnóstico. Siempre hay que estar, digamos, completando todos los registros, manejar adecuadamente la historia clínica y hacer los informes que la norma dice. Tenemos el informe de inicial, ¿no? Luego el informe de seguimiento y el informe final, ¿no? Signos y síntomas que vamos a encontrar en relación a algunos aspectos clínicos de importancia, como es la anafilaxia o el síncope, ¿no? Entonces hay que diferenciar lo que es un síncope o una anafilaxia, ¿no? Entonces el síncope se va a recuperar, ¿no? La anafilaxia necesita tratamiento, ¿no? Y hospitalización, ¿no? Entonces, en cuanto a los signos y síntomas, la edad típica de presentación, ¿no? La anafilaxia puede ser cualquier edad, niño, adulto, adolescente, cualquier edad. El síncope, por lo general, lo vamos a ver en mayores de 3 años, ¿no? Frecuentemente lo vemos en adolescentes o adultos jóvenes y por lo general más frecuente en el sexo femenino. ¿Y por qué se produce el síntoma? Hemos dicho por la ansiedad o el temor a la vacuna. Tiempo de aparición. La anafilaxia por lo general va a aparecer entre los 15 a 30 minutos. Por eso les decía, importante vigilar después de vacunar, hacer que se queden mínimo 15 minutos. Lo ideal es hasta 30 minutos. Pasados los 30 minutos, muy difícil que se presente la anafilaxia, ¿no? El síncope, sí, la reacción es inmediata, ¿no? Incluso se puede producir antes de que lo vacunen, ¿no? La mayoría de los casos de síncope se van a producir antes de los 15 minutos. Antecedente. En la anafilaxia generalmente hay alergia al huevo o algún componente de la vacuna. El síncope pueden ser episodios similares antes, ¿no? Esa persona que por lo general se para desmayando, ¿no? Síntomas prodrómicos. La anafilaxia puede haber mareo, calor, prurito. En el síncope, sensación de desmayo, frío, hormigueo, generalmente minutos o segundos antes, ¿no? Signos o síntomas cutáneos. En la anafilaxia puede haber rubicundez, ¿no? Aproximadamente 90% de síntomas en piel como prurito, puede haber urticaria, tumefacción, angioedema. En el síncope vas a ver palidez y no hay compromiso de piel, ¿no? Entonces siempre hay que diferenciar eso, síncope y anafilaxia. ¿Cuál es de mayor cuidado la anafilaxia, ¿no? El síncope no es, le puedo dar eh, que tome un poquito de agua o un estímulo nada más y con eso se recupera, ¿no? En cuanto a signos respiratorios, ¿no? En la anafilaxia hay frecuencia respiratoria aumentada, puede haber respiraciones entrecortadas, puede haber sibilancias a nivel pulmonar, ¿no? Puede haber broncoespasmo, puede haber estridor o puede haber hipoxia, ¿no? Entonces la hipoxia vamos a ver por qué se pone morado pues, los labios o la punta de los dedos, podemos ver ahí. En cuanto al síncope, hay frecuencia respiratoria normal, ¿no? No hay afectación de la respiración, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. En cuanto a signos o síntomas mucosos, en la anafilaxia hay edema de mucosas, ¿no? En el síncope no hay edema de mucosas, no se afectan las mucosas. Signos o síntomas cardíacos. En la anafilaxia, frecuencia cardíaca aumentada. Por lo general va a haber taquicardia, un aumento de la frecuencia, ¿no? O sea, más de eh, 80 latidos por minuto, ¿no? Por lo general está por encima de 100, ¿no? Y en el síncope no hay, ¿no? Puede haber también, pero
con las otras manifestaciones se descarta, ¿no? Neurológicos. En la anafilaxia va a haber confusión, desorientación, va a haber mareo, puede haber pérdida de conciencia, ¿no? En el síncope hay frecuencia cardíaca disminuida o a veces bradicardia incluso, ¿no? El La anafilaxia en cuatro síntomas gastrointestinales. Puede haber náuseas, vómitos, calambre abdominal o dolor abdominal, diarrea, ¿no? En el síncope puede haber náuseas y vómitos, ¿no? Luego, para ver lo que es la gravedad en este caso, del ESAVI, ¿no? Dolor, ¿no? En el ESAVI leve es un dolor tolerable. O sea, incluso a veces ni se quejan, ¿no? En el examen moderado puede haber una interferencia con la actividad motora, ¿no? Entonces, mueve el brazo, le va a doler, pues, ¿no? En el severo, ¿no? Es incapacitante, ¿no? En cuanto a la sensibilidad, ¿no? En el leve, generalmente es malestar a la palpación, ¿no? En el moderado, es malestar al movimiento, ¿no? O sea, en el leve yo tengo que palparle, ¿no? Para que sienta el dolor en el lugar de la aplicación, ¿no? En el moderado no, sino el simple movimiento del miembro se va a producir digamos, la sensibilidad, ¿no? Y en el severo, pues hay malestar en reposo incluso, ¿no? En cuanto al signo síntoma de eritema o enrojecimiento, en el leve puede tener de 2,5 hasta 5 centímetros de diámetro, ¿no? En el moderado puede haber una afectación desde 5 hasta 10 centímetros, ¿no? Y en el severo generalmente es mayor de 10 centímetros, ¿no? En cuanto a la induración o hinchazón, en el leve es de 2 a 5 centímetros, en el moderado de 5,1 a 10 centímetros y en el severo mayor de 10 centímetros. Limitación del movimiento del brazo del lugar donde le han aplicado la vacuna. En el leve, cierta limitación del movimiento del brazo, ¿no? En el moderado, eleva el brazo encima del hombro y no llega hasta la cabeza, ¿no? En el severo es incapaz de elevar el brazo encima del hombro, ¿no? Son condiciones que hay que evaluar, ¿no? Luego, la diferenciación entre una reacción local y una celulitis, ¿no? Entonces, la reacción local extensa, tiempo de aparición de los cambios inflamatorios. En una reacción local, por lo general es en unas horas después de la vacunación y como máximo, su punto máximo llega hasta las 24 a 48 horas y también se resuelve eh, antes de una semana, no pasa de una semana, ¿no? En la celulitis aparece al tercer día y progresa con los días, empieza a evolucionar y va a durar más de una semana. En cuanto a la sensibilidad, la reacción local aumenta en las primeras horas después de la vacunación y cede con el aumento del tamaño del eritema o del enrojecimiento, ¿no? En las celulitis aumenta a medida que aumenta el eritema. Al extenderse una articulación o a otra es muy sensible, ¿no? En cuanto a la asociación o toxicidad sistémica, ¿no? En la reacción local, no puede tener fiebre leve en las primeras 24 horas que sucede, ¿no? En la celulitis sí puede haber fiebre alta y persistente y con malestar y hasta con letargo. ¿Por qué? Porque ya está haciendo a veces está una infección, ¿no? Celulitis ya es una inflamación del tejido celular subcutáneo, ¿no? En cuanto a linfadenopatía regional, ¿no? Ver los linfáticos, ¿no? La reacción local puede presentar y es generalmente no agradable, ¿no? En la celulitis puede haber linfangitis, ¿no? Que puede estar acompañado de eritema, ¿no? Y puede haber afectación de vasos linfáticos, ¿no? Puede ser doloroso o sensible, ¿no? O puede haber una linfadenopatía regional no dolorosa también, ¿no? En cuanto a la afectación del rango del movimiento de la extremidad, la reacción local es poco común. En la celulitis sí haber una afectación del rango de movimiento es frecuente por lo general, ¿no? En cuanto al manejo, la reacción local calma con analgesia y compresas frías, ¿no?
Mover la extremidad estimula el drenaje linfático y previene la rigidez de la articulación, ¿no? Es decir, que mueva su extremidad, pues, ¿no? No usar el cabestrillo en el brazo, ¿no? En la celulitis sí hay que dar antiinflamatorios, ¿no? Hay que dar cobertura antibiótica, ¿no? Y por lo general hay que hacer estudios adicionales, ¿no? Entonces, momento de la presentación del ESAVI, ya lo hemos visto, pues, ¿no? Entonces, la anafilaxia, ¿no? Generalmente son reacciones inmediatas, en minutos, ¿no? Eh, Observaciones de estabilización, ¿no? Es importante observar a esos casos, ¿no? Y tratamiento inmediato, evitar de que pueda complicarse con problemas, que hemos dicho, o sea, problemas respiratorios, ¿no? Pues porque son a veces reacciones alérgicas, ¿no? Y que pueden provocar, pues, también afectación de la vía respiratoria, ¿no? Entonces, también hay que hacer una vigilancia, por lo menos hasta las 72 horas, ¿no? Y por lo general, pues, hay que hacer una referencia, ¿no? En los ESAVIs graves, ¿no? O sea, ningún ESAVI grave puede manejarse en el domicilio, tiene que manejarse en un centro con capacidad resolutiva, ¿no? Y diagnóstica a la vez. Por lo tanto, debe ser un hospital, ¿no? O el establecimiento de mayor complejidad, pues, ¿no? Entonces, el manejo inicial del ESAVI grave, ¿no? Eh, entonces, decíamos que es una atención prioritaria, ¿no? Entonces, atención, según el nivel de prioridad, hay que mantener lo que es la vía aérea, pues, el ABC, ¿no? Vía aérea, respiración, circulación, ¿no? Consideración, la atención preferente, ¿no? Entonces, no podemos esperar la cola. Entonces, así sea el último de la fila, lo atendemos primero, ¿no? Esa atención preferente. Evaluación y manejo según el cuadro clínico. Entonces, hay que llamar a todos los especialistas involucrados, ¿no? Comunicación al familiar del riesgo que tiene el paciente, ¿no? Es un caso reservado. Referencia de ser necesario. Claro, si estoy en un establecimiento, un puesto de salud, inmediatamente tengo que referirlo al establecimiento de mayor capacidad resolutiva, ¿no? Informar al jefe del establecimiento eh, inmediatamente, ¿no? Entonces tenemos las reacciones adversas en ensayos clínicos que se han hecho, ¿no? Eh, Tenemos ahí, por ejemplo, en niños de 6 a 23 meses, en lo que es una serie primaria, en cuya encontraron acá, pues, irritación, llanto, dolor en lugar de la inyección, somnolencia, pérdida del apetito, fiebre, hinchazón en el lugar de la inyección, eritema en sitio de inyección. Esto es lo más frecuente que encontramos, ¿no? En niños de 24 a 36 meses, ¿no? Eh, lo que se encontraba es dolor en el lugar de la inyección, irritabilidad, llanto, somnolencia, pérdida del apetito, fiebre, eritema en el lugar de la inyección, hinchazón, eh, en el lugar de la inyección, dolor axilar, en la ingle, hinchazón, sensibilidad, ¿no? Entonces, todo esto son eventos leves a moderados, ¿no? Los casos graves ya hemos visto que son raros, muy raros, ¿no? Por lo general es 1 a 2 por cada 1 millón a 2 millones de dosis, ¿no? Eh, en niños de 37 meses a 5 años de edad, ¿no? Se encontró dolor en el lugar de inyección, fatiga, dolor de cabeza, mialgia, fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, hinchazón, insensibilidad, artralgia, eritema en lugar de inyección, hinchazón en lugar de inyección. Entonces, es importante considerar, pues, el ciclo de seguridad de la vida de la vacuna también, ¿no? Para evitar los eventos adversos debido al mal manejo de la vacuna, ¿no? Entonces, considerar, pues, eh, la cadena de frío, la conservación, la distribución y la aplicación, ¿no? La preparación y aplicación, ¿no? En conclusiones y recomendaciones, pues el término es sabio, hemos dicho que representa una definición operacional, no es un diagnóstico, ¿no? Eh, en la vigilancia epidemiológica, vigilamos solamente a los ESAVIs severos, ¿no? Los ESAVIs leves a moderados se notifican
al sistema de farmacovigilancia, ¿no? Pero no entran al sistema de vigilancia epidemiológica, ¿no? Y los SAVI severos sí tienen que terminar con una investigación hasta la clasificación. Hemos dicho, ¿quién clasifica? Lo clasifica el Comité Central, ¿no? La vigilancia epidemiológica del SAVI incluye, pues, SAVI severos, conglomerados no severos, errores operativos, rumores, ¿no? La capacitación, la sensibilización del personal es importantísimo. Decíamos que tienen que conocer todas las contraindicaciones, todas las, digamos, precauciones, ¿no? Y también el conocimiento de los posibles eventos adversos, ¿no? La investigación de desagüe severo debe realizarse por un equipo multidisciplinario, ¿no? De expertos, ¿no? Y tenemos el equipo local, tenemos el equipo regional y el equipo central. El equipo central es a nivel del MINSA. La notificación temprana nos va a permitir, pues, contar con el apoyo de todos los niveles y para poder clasificar si se trata de un ensayo leve, moderado o severo, ¿no? Importante que estén involucrados todos los jefes de los establecimientos, ¿no? Por lo tanto, siempre que haya un ensayo se le informa al jefe del establecimiento, ¿no? Y, y tiene que dar todo su apoyo para el manejo, ¿no? De ser necesario, ¿no? Y hay que tener preparado lo que se llama el plan de crisis, ¿no? Entonces, todos los establecimientos que toman decisiones fundamentalmente tienen que tener su plan de crisis. El informe del médico tratante es fundamental para el informe de la investigación epidemiológica del caso y debe coordinarse con este médico cualquier decisión, ¿no? Las fichas de modificación inmediata y de investigación deben estar disponibles en los servicios de emergencia y hospitalización, ¿no? Y en los servicios locales también, ¿no? Los ESAVIS, en el contexto del COVID, pues, nos enseñaron, pues, a tener un gran reto para el manejo clínico también, ¿no? Y sí tener preparado nuestro plan de crisis, que es importante. Y estas son evidencias, ¿no? Lo que les decía, los exámenes leve son aproximadamente 81,7% de todos los ESAVI, ¿no? ESAVI moderado, 17,9%. El leve no necesita tratamiento, observación nada más. El moderado sí necesita un tratamiento medicamentoso, generalmente antipiréticos, analgésicos, compresas, ¿no? Y el grave es solamente 0,4%, realmente bastante raro, ¿no? Y sí, eso sí necesita un manejo inmediato, supervisado y estricto, ¿no? Con un monitoreo estricto. Entonces ahí tenemos los posibles eventos, cómo se han evidenciado las frecuencias. Y les he dejado unas referencias de dónde hemos sacado toda esta información, ¿no? De los documentos técnicos del MINSA y de la Organización Panamericana de Salud, ¿no?